Este capítulo es un salmo acróstico. Acróstico es como cuando estábamos en el colegio y había una poesía que empezaba con letras, como una especie de crucigrama acróstico. Se escribía una palabra y de cada palabra se sacaba, de cada letra de la palabra se sacaba como otra palabrita, ¿sí? Este salmo es acróstico porque en el idioma original, dense en cuenta que tiene 22 versículos. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, o sea que cada uno de esos versículos era originalmente una letra del acróstico en el alfabeto hebreo. Obviamente pues ya eso no tiene equivalencia aquí en español, pero es un detallito que pues es bueno comentar. Este salmo lo escribió el rey David y según vemos hay una situación de persecución, alguien está detrás de él para hacerle daño. Pero hay otra cosa que ocurre detrás de ese salmo. No lo leímos completo, espero llegar al segundo punto la otra semana. Pero les adelanto lo siguiente. Parece que David cometió un pecado particular, no sabemos cuál es, no sabemos si se trata del mismo pecado que cometió con Betsabé o se trate de lo que le hizo a Urías, o bueno, lo que sea. El caso es que él cometió un pecado particular y eso lo volvió un blanco fácil para algunos enemigos burlarse de él, ¿sí? Entonces David ora al Dios de toda gracia para ser restaurado primero en su pureza y por consiguiente ser restaurado en su firmeza. Cuando ya se está en pureza y se está en firmeza, entonces hay claridad sobre el camino que se debe seguir. Y eso es lo que él está expresando en este capítulo. Entonces vamos a darnos cuenta que este salmo es el salmo perfecto para aquellos que reconocen que han pecado y que saben que temer a Dios es la senda más preciosa de bienestar verdadero y dirección. Bueno, algunos piensan que este salmo realmente no tiene algo de un trasfondo particular, sino es como una colección de oraciones y meditaciones. Como sea, es bueno relacionarlo con David, ¿no? Porque fue el autor. Y otra cosa interesante de este salmo es que hay una palabra que se repite bastante, o por lo menos más que otras, la palabra camino. Y algunos equivalentes, encamíname, senda, ¿sí? Es importante. Vamos entonces, primer punto, versículos del 1 al 10, y vamos a titular ese primer punto así: enséñame tus caminos. Eso es lo que vamos a ver en resumen en esta noche. Enséñame tus caminos. La segunda parte la miraremos, si Dios nos da vida, la otra semana. En esta primera parte dice en el versículo 1: oh Jehová, a ti he alzado mi alma. Hace David una oración muy íntima. Es más, le habla a Dios por el nombre, Jehová, Yahvé. Y ese nombre es el Dios del pacto. Como David hace parte del pacto de Dios, está bajo el Evangelio, diríamos hoy día, él puede orar a Dios por su nombre. Y cuando ora, él va a expresar un voto, una declaración de confianza y algunas peticiones. Primero un voto, dice alzaré. En otras versiones se traduce como alzaré mi alma ante ti. Esa expresión, alzaré, elevaré mi alma, 25:1, es una forma de comprometerse. ¿Qué es un voto? Un compromiso con Dios, ¿sí? Nosotros no hacemos pactos con Dios, votos. Los votos son como promesas, como compromisos. Y en esta, él liga su alma a pensar y colocar su mirada solo en él. Esa expresión, elevar el alma, significa eso: tener al Señor casi que en nuestra vista, en nuestros pensamientos.
Leamos un texto. Salmo 86, 4. Dice: regocija el alma de tu siervo, 86.4, porque a ti, oh Yahvé, he elevado mi alma. ¿Sí? O sea, vemos que es una expresión que ya se ha usado o que se usa en otras partes. Leamos ahí mismo el 86, versículo 11. Dice: oh Yahvé, muéstrame tu camino y andaré en la verdad. Mi corazón se regocijará con los que temen tu nombre. ¿Sí? Esa es la marca, la firma de David, ¿no? Hablando así. Y miren que ese 86 también es de David. De hecho, cuando estudiaba ese capítulo, veía varios paralelos con el 86. Y casualmente, es de David. Miren el verso 15. Pero tú, oh Yahvé Dios, misericordioso y compasivo, paciente y grande en bondad y verdad. ¿Sí? Eso también lo habla en el Salmo 25. Bueno, volvamos al 25. Versículo 1, seguimos ahí, dice: a ti he levantado mi alma. Esa frase ya la estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Miren el Salmo 24, en el versículo 4, ¿qué había dicho? ¿Se acuerdan? ¿Quién puede subir al monte de Dios? Y había dicho: el de manos limpias, el de corazón puro, que no ha jurado por su alma falsamente. Dice otras versiones que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿cierto? Y aquí en el 25.1 habla lo mismo, levantar el alma. O sea, ¿qué significa esa expresión? Entonces, esa expresión significa, David está diciendo: Dios, prometo no colocar mi confianza en nada ni nadie más que no sea tú, que no sea en ti. ¿Sí? En el 24.4 está hablando de idólatras, algunos que elevan su devoción y su fe a dioses falsos, a cosas vanas, a la avaricia, a las riquezas y eso. Pero él dice: no, yo la elevo a ti. ¿Sí? Los hijos de Dios dependen absolutamente de Dios. Bueno, eso es el voto. Ahora, la declaración de confianza. En la declaración de confianza, versículo 2 dice: en ti he confiado, Salmo 25.2. En ti he confiado, oh mi Dios, no sea yo confundido, no se burlen de mí mis enemigos. ¿Sí? Él está diciendo: yo tengo seguridad porque confío en tus promesas. Y como he confiado en tus promesas, hace la petición: te pido que no me dejes caer en vergüenza ante mis enemigos. ¿Sí? Miren, en tan poquitos versículos, solo en 1 y 2, hizo un voto, una declaración de confianza y una petición: no me dejes ser avergonzado. Y es algo que David ha pedido en otros capítulos. Por ejemplo, miremos Salmo 41, 11. Dice: por esto supe que en mí te complaces, porque mi enemigo no me hace daño. En otras versiones dice: en esto sé que te agrada, en que mi enemigo no se burla de mí. ¿Sí? Entonces él dice: yo confío en ti, y porque confío en ti sé que no me vas a dejar ser el hazmerreír de los que son enemigos tanto de ti como de mí. Volvamos al Salmo 25, versículo 3. Dice: ciertamente ninguno
de los que confían en ti será avergonzado. Ninguno de los que ha depositado su fe en el Señor quedará envuelto en la confusión ni en la decepción con respecto a la palabra. Porque la esperanza del cristiano no es una mera resignación, como quedarnos a esperar porque hay nada más que hacer y nos cruzamos los brazos. La esperanza del cristiano es una expectativa segura de algo que va a venir. ¿Qué? Un respaldo de Dios de los cielos. Entonces dense cuenta en el versículo 3, dice, los inicuos serán confundidos en su vanidad, o sean avergonzados los que se rebelan, ¿cierto? Sin causa. Dense cuenta, él está pidiendo que él no sea avergonzado, pero pide que sean avergonzados los enemigos. Y eso es muy interesante. Porque los que se rebelan contra la palabra de Dios, ellos serán avergonzados. ¿O quién se puede rebelar contra el señorío de Dios con alguna razón? ¿Podrán quedar impunes frente al Rey de todo? ¿Alguien que se rebela contra él? ¿No? Sigamos adelante, versículo 4. Yahvé, muéstrame tus caminos. El salmista le pide a Jehová, le pide al Señor que le permita ver su camino para andar en él. Eso solamente lo puede pedir alguien que tiene un corazón enseñable. Alguien que tiene un corazón abierto a conocer la verdad de Dios. Es más, se parece mucho, si está tomando apuntes, anote la cita, Éxodo 33:13. Moisés una vez le dijo a Dios, muéstrame tus caminos. Y se acuerda que Dios lo tomó, lo puso en una peña, y Dios vino donde estaba, se dejó ver su espalda de Moisés. El salmista está pidiendo lo mismo que Moisés pidió. Versículo 5 dice, guíame en la verdad e instrúyeme. Dios es nuestra salvación. Eso significa que es el único digno de nuestra esperanza, que es el único que puede abrir nuestros ojos para que contemplemos su senda. Bueno, sigamos adelante. Versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus misericordias, de tus piedades, dice otra versión. Pareciera como si, bueno, y aquí se deja ver, el salmista está pasando por un embrollo relacionado con algunos adversarios. Y des en cuenta que, creo que es la Reina Valera 60, que dice que ha esperado todo el día, ¿cierto? Versículo 6. ¿En ti esperaba todo el día? Bueno, en uno de los pasajes, él habla que ha esperado todo el día. Es como si, es el versículo 5 al final. Dice, en ti espero cada día. Dense cuenta, él tiene la esperanza en Dios, tiene la fe, pero no significa que entonces las cosas se van a dar inmediatamente. Parece como si Dios lo hubiera dejado esperando. Por eso él dice, Señor, nadie queda avergonzado de los que esperan en ti. Sí, él está orando porque tiene una situación de crisis que necesita ayuda ya. Y ha pasado todo el día esperando el respaldo que viene del cielo y no ha llegado. Entonces por eso en el 6 dice, acuérdate de las misericordias perpetuas. Es como si quisiera que Dios recordara lo que Él ha sido piadoso antes. O sea, yo puedo confiar en ti porque ya me has ayudado antes. Acuérdate que has sido bueno antes conmigo. Entonces, el versículo 6 dice, acuérdate de tus misericordias, ¿no? Y el versículo 7 hace un contraste muy notorio. Dice, no me recuerdes las transgresiones. O sea, acuérdate de tu misericordia, pero no de mis pecados. Como diciendo, ¿será que es por tanto pecado en mi vida que Dios está escondiéndose?
Si algo queremos que Dios se olvide, es de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, dice la Biblia en las Américas. O sea, de cuántas veces hemos desobedecido los mandamientos. Eso sí quisiéramos que Dios lo olvide. ¿Y saben algo? Eso, decir que Dios se olvide de algo, no es porque estemos insinuando que Dios sea parcial. O sea, a unos sí se olvida y a otros no. O tampoco es que estemos diciendo que Dios tuvo un episodio de amnesia y dejó de ser omnisciente. No. Cuando le pedimos a Dios que no se acuerde de nuestros pecados, como hizo el salmista, es porque creemos en sus promesas de gracia. Y las promesas de gracia dice: yo no me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones, por amor de mi nombre. Anote la cita, Isaías 43:25 y Jeremías 31:34. Ahí dice eso. Dios ha prometido olvidarse de los pecados de los que son suyos. Por eso los suyos pueden acercarse a Él y decir: a ti elevo mi alma, como hijos de Dios. Porque ante Dios ellos son santos, han sido perdonados por Cristo. Bueno, entonces es el clamor de alguien que espera en la gracia. O sea, Dios no solo es fiel a su pacto. Versículo 8, volvamos al Salmo 25:8. Él no solamente es fiel a sus promesas, también es bueno, también es recto, en esencia. Su esencia es bondad. Si un pecador se acerca arrepentido, dice en el versículo 8, Dios es el que puede guiarlo por el verdadero camino. Y miren eso, Él mismo es el que endereza el camino al pecador. Él mismo. El pecador no es capaz solo. Dios mismo viene. Él es el que le regala la humildad, versículo 9. Le regala la humildad y la mansedumbre para caminar por el sendero verdadero. Versículo 10. Los caminos del Señor son misericordia y verdad. Dice, para todos los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué significa eso? Que Dios muestra su lealtad, su amor como Padre, como Dios que está en el pacto con nosotros, a través de gracia y sobre gracia y fidelidad tras fidelidad. Ejemplo, Abraham, Génesis 24:27. Cuando el siervo estuvo buscando la esposa a Isaac, y el siervo fue testigo de todo cómo Dios organizó para encontrarla, ese siervo se arrodilla y dice: has mostrado misericordia y verdad para con mi amo. Otro ejemplo, Jacob, Génesis 32:10. Jacob está orando y él quiere irse de donde su suegro, quiere llevarse a su familia lejos, y ora y le dice al Señor: no soy digno de tu misericordia y verdad que me has mostrado. ¿Sí? Pero ¿a quiénes se las mostró? A Abraham y Jacob. ¿Qué tienen en común ellos? Que están bajo el pacto de Dios. Hoy nosotros, seamos aquí colombianos o venezolanos, de donde sea, podemos estar en ese pacto a través de la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo. Y dense cuenta que en ninguna manera el salmista dijo que él era bueno. Es más, él mismo dijo que era pecador, pero que Dios le enderezó por el camino a través de la fe. Ese es Cristo Jesús para aquellos que el Padre ha venido en su gracia. ¿Sí? Entonces, David es un rey que tiene muchos opositores, y el pecado es lo único que puede hacer que David se vuelva vulnerable frente a los opositores. Cuando estamos en pecado, somos blanco fácil para los enemigos
Y para los enemigos no solamente estoy hablando de términos humanos, sino también espirituales, ¿cierto? Pero cuando entonces hemos pecado, ¿a dónde más podemos acudir sino a la misericordia, la verdad de Dios, que nos ha mostrado en Cristo Jesús?